Hola, bueno, buenas tardes a todos. Desde ya muchas gracias a las autoridades de APAS por permitirnos estar presentes en el foro. Bien, y el tema que vamos a ver tiene que ver con los vehículos electrificados. Cuando hablamos de vehículos electrificados es un tema que todos tenemos en agenda, ¿no? Todos los que somos parte del mercado asegurador, como así también del mercado reparador. Cuando hay nuevas tecnologías y con cambios tan bruscos tecnológicos, ¿no? Siempre surgen oportunidades. Oportunidades para las compañías y oportunidades para todos los talleres también. Vamos a hablar un poco de estadísticas para que entremos en contexto. En 2025 se patentaron 26.632 vehículos, nada más y nada menos que un 88% más que en 2024. Y si lo dividimos todo esto, todo lo comercializado en 2025 en el tipo de tecnología, podemos ver que el 76% está conformado por vehículos híbridos. Acá hablamos de vehículos que tienen motor a combustión, tienen su motor eléctrico, pero no tienen un sistema de carga adicional, es decir, no tienen puerto de carga, no son enchufables. Eso es lo que predomina hoy en día en el mercado nuestro. Por otro lado, un 17% de vehículos llamados ligeramente híbridos, ¿bien? Son vehículos que tienen un motor de 48 voltios que acompaña al motor a combustión. No es como se llama en el mercado al full híbrido, al MHEV, es el que llaman hoy en día full híbrido. Y después un 2% de los vehículos enchufables. Esos sí son enchufables, tienen su motor a combustión y su motor eléctrico, uno o más, dependiendo del modelo. Y por otro lado, el 5% de lo comercializado, de lo patentado en 2025, fue vehículo 100% eléctrico. Tiene su motor o más de un motor eléctrico y su batería de alta tensión, enchufable a la vez. Si uno mira los patentamientos de 2024 y 2025, y fundamentalmente si uno se centra en la columna de los volúmenes de venta, va a ver cómo se incorporaron muchísimos modelos en el año 2025. Eso hizo que empiece a perder un poco de participación los dos modelos más comercializados híbridos de Toyota, el Corolla Cross y el Corolla. Pasaron de tener entre los dos alrededor de un 80% en 2024 a un 48% en 2025. Y esto tiene que ver con la gran presencia y la gran diversidad de modelos que empezó a entrar en el mercado, ¿no? Bueno, después de Toyota Corolla y Corolla Cross, Bike, con el BJ30, fue el vehículo de marca china más comercializado en 2025. Sigue la Renault Arcana, es un ligero de los híbridos, como mencionábamos anteriormente. Después lo sigue la marca Haval con el H6 y Jolion, Ford Maverick y demás. Si miramos los patentamientos de enero y febrero de este año, como marca, en los más patentados, sigue primero Toyota, Ford, BYD, Bike, Haval y Chery. Ahí tenemos las 4 marcas chinas más fuertes, ¿no? Que están posicionándose en el mercado, que son los que más están incorporando este tipo de tecnologías. Y si vemos los modelos comercializados en enero, febrero 2026, estamos hablando en primer lugar la Territory. En noviembre del año pasado se lanzó la Territory híbrida y empezó a pisar bastante fuerte en 2025 con sus patentamientos. En segundo lugar, Corolla Cross sigue ahí en punta. El Bike BJ30, que es un vehículo, como dije antes, híbrido. Y ahí entra BYD con el Son Pro, que es un vehículo híbrido enchufable. En quinto lugar, el Toyota Corolla, el sedán. Renault Arcana, Haval H6 y ahí en octavo lugar BYD con el Dolphin. Como puedes ver, ya en los 2 primeros meses del año, entre los 8 más vendidos hay 2 modelos de BYD. ¿Bien? Es la marca que se postula, digamos, a ganar gran parte de los mercados de los electrificados. Ahora, ¿qué pasa? Como centro de experimentación que somos de compañías de seguro, si bien ya desde 2018 en aquellos tiempos venimos trabajando en la experimentación, investigación y capacitación sobre vehículos híbridos, en aquellos tiempos hablábamos solamente del Toyota Prius. Seguimos con el correr de los años experimentando e investigando, pero en el contexto que estamos hoy nos vimos obligados a armar un laboratorio específicamente para evaluar vehículos electrificados. Cuando digo electrificados hablo de vehículos híbridos y eléctricos, ¿bien? En donde ahí hacemos las experimentaciones, investigaciones y damos capacitación tanto al mercado asegurador como al reparador. ¿Qué sucede?
A su vez, más allá de, si bien yo estoy en el área técnica, CESBI tiene su centro de reciclado, somos referentes y más allá de evaluar los vehículos, tenemos que evaluar los procesos de estos vehículos dentro del centro de reciclado. No solamente cómo vamos a operar sobre estos vehículos, sino también cómo vamos a trabajar en la disposición final de estas baterías que son de alta tensión. Bueno, acá hay parte de la inauguración. Fue inaugurado esta primera etapa. Es una primera etapa, son 3 etapas que va a conformar la inauguración de lo que denominamos eLab, que es el Laboratorio de Vehículos Electrificados. Fue inaugurado el 25 de marzo, hace muy poquito. Bueno, ahí pueden ver el laboratorio. Esta primera etapa está preparado con toda la seguridad necesaria para poder investigar vehículos que son eléctricos, vehículos híbridos, con toda la tecnología y con todo el equipamiento necesario para poder estudiar las reparaciones. Y en esta primera etapa no solamente tuvimos que trabajar en la construcción de este laboratorio, sino también estuvimos trabajando en un espacio donde lo que hacemos es acopiar las baterías de los vehículos electrificados que empiezan a llegar a nuestro desarmadero. Bien, esas baterías que en esta primera etapa, este depósito está destinado a baterías de níquel metal hidruro, no litio. Bien, la mayoría de los vehículos que comercializa de repente Toyota, salvo el último que es el Yaris Cross, que es de litio, el resto de las baterías, la mayoría son de níquel metal hidruro. Entonces, en esta primera etapa el espacio está destinado a acopiar este tipo de baterías. En el próximo paso vamos a trabajar en un espacio para acopiar las baterías que son de litio. Bien, ahí pueden ver, están sobre bateas, entendamos que algunas baterías pueden venir dañadas. En las de Toyota, y estas son baterías pequeñas que van debajo del cojín del asiento trasero, con lo cual no están expuestas a dañarse, pero tiene que estar todo preparado por si de repente hay pérdida de electrolito de la batería. Bien, por eso están sobre bateas. Y vamos a hablar de la pregunta del millón, que es lo primero que nos preguntan. Cuando saben que investigamos vehículos híbridos y eléctricos, lo primero que nos preguntan es por el riesgo de incendio, antes de preguntarnos del riesgo eléctrico. Acá hay riesgo eléctrico porque estamos hablando de alta tensión y también hay riesgo de incendio, fundamentalmente con baterías de iones de litio. ¿Bien? Con la de níquel el riesgo es muchísimo menor, el riesgo de incendio es muchísimo menor, si hay riesgo eléctrico. Ahora vamos a explicar un poquito qué es una batería de litio, tanto que escuchamos hablar de la batería de litio. Bueno, las baterías de por sí están compuestas por una o más celdas. ¿Bien? Esas celdas tienen la capacidad de acumular energía eléctrica o a su vez liberarla cuando es necesario. Estas baterías son de litio justamente porque tienen una cantidad de propiedades que tienen mayor densidad energética, permiten tener mayor autonomía, no requieren de gran mantenimiento, les diría que nulo para los vehículos, ¿bien? Y por otro lado tienen una vida útil muy alta. Cuando yo hablo de una celda, estoy hablando, hay un ejemplo, esa es la última celda de litio que hizo Tesla. Es mucho más grande que las que tenía antes. En un vehículo, aproximadamente en un vehículo estándar, en un Tesla estándar, tiene 900 de estas celdas. ¿Bien? Si hablamos de un vehículo de mayor tamaño, como puede ser el Cybertruck, puede llegar a 1300 de estas celdas. Ahora, ¿cuál es el problema? ¿Cómo funciona la batería? La batería, cada celda tiene su ánodo, tiene su cátodo, y los iones de litio lo que hacen es ir desde ese ánodo al cátodo, ida y vuelta, a medida que yo lo voy cargando y descargando. Todos esos ciclos con el tiempo lo que hacen es que a medida que vaya pasando el tiempo, los materiales, y esto hay que entender que es como se llama, una reacción química, estos materiales se empiezan a degradar. Y esa batería plana que ven ahí, que es de litio, puede ser la batería de un celular, tranquilamente, hay de diferentes formas. Hay cilíndricas y hay planas. ¿Alguna vez les pasó que levanta temperatura con el tiempo y con el correr de los años, el que tuvo un celular muchos años, levanta temperatura el celular? Y bueno, eso es porque está empezando a entrar en fuga térmica. Cuando se empieza a degradar por el envejecimiento, se empieza a dar la fuga térmica, empieza a levantar temperatura. En el peor de los casos, esa temperatura hace que empiece a generarse gases y la batería se empieza a inflar y el celular veo que se empezó a hinchar. Si llegamos a una situación peor todavía, los gases revientan la carcasa, la estructura de la celda y al entrar en contacto con el oxígeno se prende fuego. Eso en una celda. En un vehículo eléctrico que tiene muchísima de esta celda, como dije, como puede ser este caso, esto es una maqueta, ¿no? Pero para que uno pueda apreciar la plataforma de un Tesla. Este tiene 900 celdas aproximadamente. Este efecto se empieza a dar en cadena. Empieza
a darse la fuga térmica en cada una de las celdas. Eso es básicamente lo que pasa cuando uno escucha hablar de fuga térmica. ¿Qué es lo que pasa? En los autos generalmente no se da por envejecimiento. La fuga térmica se puede dar por envejecimiento o se puede dar también por un impacto. Porque cuando uno rompe la celda, genera un impacto sobre la batería, rompe alguna de las celdas y se daña lo que se llama separador, lo que separa el ánodo del cátodo. Bien, entra en corto y ahí se empieza a generar la fuga térmica. Entonces, lo habitual es que pueda darse en colisiones, bien, o algún inconveniente en el momento de la carga del vehículo. Esas son las situaciones en donde mayor se pueden dar este tipo de siniestros. Bien. Este es el método de desmontaje de una batería de alta tensión de un Toyota. Lo tapé para que ninguno se me electrocute. Tal vez alguno dice, bueno, ya que está, me ahorro la mano de obra, voy a hacer lo que dijo de CESBI. Y es alto riesgo esto. Acá estamos hablando de trabajar sobre alta tensión. Por eso el método está tapado. ¿Pero qué quiero decir con esto? Esta es una batería de un Toyota Corolla, un Corolla Cruz. Ahí está marcada, yo para que tengan una idea de dimensión, está entre flechas rojas. Está debajo, yo levanto el asiento trasero y esa batería está ubicada ahí. Es una batería, en este modelo, de níquel metal hidruro, no es litio. Entonces, ¿qué pasa? Es una batería que puede pesar 40 kilos, el método de desmontaje no es complejo, hay que seguir un protocolo que lo indica el fabricante. Siempre hay un protocolo que primero lo que tengo que hacer es inhibir el sistema de 12 volt y después inhibir lo que es toda la alta tensión. Y después el método de desmontaje propiamente dicho. Ahora, ¿por qué muestro esto? ¿Es para todos los vehículos iguales? ¿Todos los híbridos, todos los eléctricos? ¿Tienen el mismo protocolo? No, cada uno tiene su particularidad. Todo va a depender de la composición química, del peso que tenga, dónde estén ubicados, qué tanto tienen que estar refrigeradas, porque en el andar van levantando temperatura y necesitan de refrigeración. Miren este ejemplo. Bueno, este vehículo justamente es el Dolphin Mini de BYD que está en etapa experimental en CESBI. La batería está ahí en la plataforma, está marcada en 3 flechas. El taller necesita de un elevador, esto se llama mesa elevadora, para poder bajar esa batería. ¿Bien? Entonces, imagínense que una batería de este tipo puede pesar un poquito más de los 200 kilos. Entonces, ¿qué sucede? Es una batería de litio, los riesgos son distintos. El personal, obviamente, tiene que estar capacitado. Imagínense que un proceso de desmontaje lo puede hacer un concesionario, un taller multimarca que esté formado, pero también el proceso de desmontaje lo puede tener que hacer un desarmadero. Entonces es fundamental que el desarmadero conozca el método de desmontaje para cada modelo. Cada uno tiene su particularidad. Como dije antes, yo tapé el método, pero hay una parte que dice descargar el circuito de aire acondicionado. El circuito, todo el gas del aire acondicionado va conectado a la batería para poder refrigerarlo. Esto para este modelo. Si uno mira el método de repente de una Maverick híbrida, en la Maverick va el líquido refrigerante. Es por líquido. Y cada modelo tiene su particularidad. Por eso es muy importante que el personal que va a llevar adelante la operación tenga la capacitación necesaria. Bien, acá estamos hablando de riesgo eléctrico y de riesgo de incendio en muchos casos. Bien, acá un ejemplo para que puedan ver cómo se desmonta una batería de un vehículo 100% eléctrico, para que tengan idea de las dimensiones. Algunas particularidades, bueno, nosotros en el laboratorio tenemos elevadores específicos para poder bajar baterías de este tipo. Vean que son elevadores de 2 columnas y los brazos sujetan a las ruedas, no sujetan a la zona de los zócalos. ¿Por qué? Y porque las baterías están muy cercanas a la zona del zócalo. Entonces, de esta manera me aseguro de no cometer ningún daño en la batería. Bien, bueno, así es simplemente cómo se baja la batería después de haber hecho todo el protocolo de seguridad de desconexión y de sacar todos los tornillos que sujetan a la batería y demás. Cuando yo bajo la batería, ahí se ve la batería sobre la mesa elevadora y esto es un Dolphin Mini. Hay vehículos eléctricos de mayor dimensión donde la batería es mucho más grande y mucho mayor peso. Hay baterías que pesan alrededor de los 400 kilos y más. Y ahí queda la plataforma del vehículo. De hecho, la batería de este modelo es una batería que tiene un diseño especial, las celdas tienen un diseño especial, son del tipo Blade, son de las más seguras respecto de lo que es los impactos, respecto del tipo respecto de las colisiones, por las formas que están diseñadas sus celdas. ¿Bien? Es una especie, no son cilíndricas, una especie de
podríamos decir, de hoja de cuchilla, de espada. Son todos tipo cuchillas que lo que hacen es, justamente por la forma con la cual está diseñada, antipacto, son muy, muy resistentes. De hecho, por lo que escuché hace poco, Tesla le empezó a comprar para los vehículos con baja autonomía. Estas baterías las fabrica directamente BYD, es fabricante de baterías, y le empezó a comprar baterías a BYD, Tesla mismo, para los vehículos con menor autonomía. Entonces, bueno, así es como queda la plataforma del auto. La batería, por su resistencia estructural, hace de aporte a la resistencia estructural del mismo vehículo. Bien, si yo saco la batería, la estructura del vehículo la puedo torsionar fácilmente. Depende de tener su batería puesta para tener muy buena resistencia a la torsión. Y vamos a la pregunta de millón. Seguimos con la pregunta de millón, seguimos hablando de baterías. ¿Las baterías de litio, las de iones de litio, son todas iguales? ¿Todas tienen el mismo riesgo? No. Dependen de qué, a su vez, de su composición química. Van a escuchar hablar, y acá puse algunos ejemplos del mercado. DVD, vehículos, digamos, de marcas referentes del mercado nuestro, y separé de las marcas chinas, que son las que están empezando a tomar presencia. Y como decía antes, va a depender de la composición química. Van a ver que en cada uno, al lado de litio-ion, dice, por ejemplo, NSM. Hay varios que tienen baterías que es níquel, cobalto, manganeso. Dentro de las baterías, cuando uno mide qué tan alto es el riesgo de incendio, esas son las que mayor riesgo de incendio tienen. Las que menor riesgo de incendio tienen son las de litio ferrofosfato, que dice LFP, como en el caso de BYD con el Sound Pro, con el Dolphin, y hay otras marcas más. Yo puse esas porque son representativas a modo de ejemplo, ¿no? Ahora, ¿qué sucede? Algo que nos preguntan muchísimo también es el precio. Más allá de que no es algo habitual tener que pagar por siniestro el cambio de la batería, es una referencia. Y lo relacioné con el valor del vehículo. Por ejemplo, en Corolla Cross, Toyota tiene muy buena política de precios de sus baterías, y está, respecto del valor del vehículo, en un Corolla Cross está el 5,6%, es una muy buena política de precios. Uno pensando a futuro, ¿no? ¿Qué tanto se puede depreciar el vehículo con el tiempo cuando lo tenga que vender? En el caso de la Territorio, un 32% del valor del vehículo. En el caso de Haval, la H6, un 47%. En el caso de Bike BJ30, no tengo dato. Según, estos son datos sacados del concesionario. No tenían stock, no tenían precio. Los que no tenían stock lo anoté como referencia. Esto fue relevado en el mes pasado. En el caso del Sound Pro, en un 28% del valor del vehículo. Y acá hay datos interesantes. Renault Kwid, este vehículo es fabricado en China. La batería vale un 82% del valor del vehículo 0 kilómetros. Y en el BYD, en el Dolphin, un 50% del valor del vehículo. En ambos casos no hay stock. Algo que nos preguntan con frecuencia es ¿en qué tipo de colisión se podrían dañar este tipo de batería? Bueno, la verdad es que a baja velocidad es muy difícil que haya daño en la batería. Y el tipo de colisión al que más expuesta están, obviamente, y justamente en aquellos casos que la batería viene debajo de la plataforma, son los golpes bajos o impactos laterales, donde por la deformación ya llegó a la altura de pasando el zócalo, ¿no? Es ahí donde mayor riesgo hay de daño de este tipo de batería. Generalmente el fabricante, por garantía, está dando entre 8 y 10 años aproximadamente, dependiendo del modelo y dependiendo del fabricante. Y algo que preguntan muy poco. Y la verdad que esto, a medida que vayamos teniendo cada vez más vehículos enchufables, va a ser cosa del día a día. ¿Y qué es la ubicación justamente del puerto de carga? Esto puede venir en un híbrido enchufable o en un vehículo 100% eléctrico. Y es fundamental, porque miren el caso del 3008. Viene en el guardabarro trasero. Si yo tengo un daño en el guardabarro trasero donde hay que reparar la chapa, por más que no lo tenga que reemplazar, puede ser que necesite que me desmonten el puerto de carga. Es decir, voy a hacer un trabajo de chapa y pintura, pero voy a requerir que alguien tenga el conocimiento del protocolo de seguridad para el 3008 y que conozca el método de desmontaje del puerto de carga, que posiblemente venga con todo su ramal eléctrico y no sé hasta dónde lo tengo que retirar y qué tanto tengo que desarmar para poder liberar esa zona y que el chapista pueda conformar la pieza de chapa. Bien, o sea, es algo que es muy importante y puede influir muchísimo en la reparabilidad en golpes a baja velocidad.
En el caso del Dolphin, del Mini Dolphin, el puerto de carga viene el guardabarro delantero derecho y después encontramos particularidades. El Chevrolet Spark viene en la rejilla de frente, ahí en el frente, muy expuesto. ¿Bien? En el caso del Nissan Leaf, bueno, el Nissan Leaf por lo que vi, la última generación, que es la que se debería estar comercializando ahora, Nissan dejó de traer el vehículo al mercado. Pero bueno, justamente a nivel global, Nissan en su primera y segunda generación, acá ingresó, si no me equivoco, en 2019, en la segunda generación. Pero en la primera y en la segunda venían al frente, el puerto de carga. Ahora, en el nuevo, en la tercera generación, tiene dos puertos de carga. Uno en el guardabarro delantero derecho y otro en el izquierdo. Uno para carga lenta y otro para carga rápida. Los dos guardabarros tienen puerto de carga. Pero bueno, cambiar la ubicación tiene que ver con esto. Obviamente para las compañías de seguro esto representa una problemática e incrementa considerablemente el costo de reparación. ¿Por qué? Hagamos de cuenta, en el QI pasa lo mismo, viene en el frente, en la parte frontal. Cuando yo tengo dañado un puerto de carga, ¿cómo me puede impactar en el costo de reparación? Y muchísimo. ¿Por qué? Porque depende de cómo se comercialice también. ¿Me venden el puerto solo? ¿Me venden el puerto con el cableado solidario? ¿Tiene fichas de conexión? ¿Viene a su vez unido al cargador onboard que está en el vano del motor? ¿Tengo que comprar todo junto o me lo venden en forma independiente? Si viene todo junto y sin fichas de conexión, que no puedo desconectar, ¿qué tanto tengo que desarmar para poder cambiar todo? Entonces eso impacta muchísimo en el costo de reparación. Miren este ejemplo. El Renault Kwid. Acá nosotros hicimos desarmes en etapa experimental. Ahí en la segunda imagen puede ver sin el paragolpes y sin la tapa, donde está la insignia, que es la que hace de tapa de apertura para poder cargarlo. Ahí ven dónde está ubicado, ahí se ve el puerto de carga. ¿Y con qué se comercializa? Y esa es imagen de catálogo de repuesto. Se vende todo junto, se vende el puerto de carga con el cableado y lo que se llama el cargador onboard. Es un cargador que va en el vano motor. ¿Bien? Ahí es donde está el inversor y todo incluido. Vende todo junto, todo completo. Y a su vez te venden la tapa esa que antes llamábamos rejilla de aireación, ahora ya no es más rejilla de aireación, no necesita aireación ahí, pero sí tiene el emblema y demás, que es la tapita que levanto para poder abrir. Acá estoy hablando de esta parte sola, después obviamente hay muchas más piezas dañadas propias de la colisión, propias del siniestro. El puerto de carga con el cargador onboard vale 7.150.000 pesos y la tapa de apertura vale 2.340.000 pesos. En total, entre esas dos piezas, sin hablar de la mano de obra, si tengo que reemplazar el paragolpe, si tengo que reparar la óptica, si tengo que cambiar la óptica, tengo el 26% del valor del vehículo en esas piezas. Por eso uno tiene el foco más en este tipo de aspectos que tanto en la batería. Digamos, esto va a ser cosa más del día a día, de tener que tratar en el día a día. Y el otro aspecto que quiero para cerrar y mencionar, y no es un dato menor, tiene que ver con el acarreo. ¿Bien? Y esto para todo vehículo electrificado. Lo que se sugiere es que vaya siempre con sus ruedas apoyadas, que no tengan que girar las ruedas. Puede ir en lo llamado camilla o plancha, o si va en una percha que esté sobre patines. ¿Por qué se sugiere eso? Porque obviamente las ruedas motrices, si yo lo hago rodar, y más aún si voy a alta velocidad y durante mucho tiempo, los motores eléctricos que están solidarios a las ruedas o el motor eléctrico van a generar energía eléctrica y van a alimentar al sistema estando el vehículo apagado. ¿Eso qué puede generar? Que queme gran parte de los componentes eléctricos y en el peor de los casos, no es lo habitual, pero puede pasar yendo a gran velocidad y durante mucho tiempo que se prenda fuego el vehículo. ¿Bien? Ahora, ¿qué pasa? El otro aspecto a tener en cuenta. ¿Por qué damos estos dos ejemplos y no más? Puede pasar que uno me va a decir, Diego, el Corolla Cross tiene tracción y los motores están solidarios, el motor está solidario en la parte delantera, las ruedas delanteras pueden ir fijas y yo rodar con las traseras. Sí, es válido. El riesgo, y por qué se sugiere esto habitualmente, es porque muchas veces el que hace el acarreo no tiene conocimiento y el riesgo es alto de que si tiene solidario el motor a las ruedas traseras y delanteras, que puede pasar, que tenga motor eléctrico tanto para las ruedas delanteras como la trasera, solamente delantera o solamente las traseras. Por eso esta es la sugerencia. Con esto estoy tranquilo que puedo trasladar cualquier vehículo electrificado. ¿Bien? Bueno, preguntas 1000, ¿no? Sí, Marcelo. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Mira, en realidad lo que se sugiere es esto. Hoy en día ya de por sí
a ver, vamos a explicar, y ahí tenemos que ir a cada caso. Vamos a hablar del que estamos experimentando ahora. Si vos mirás el Dolphin, tiene un modo en el tablero que es para el acarreo. Y de hecho eso lo que te hace es desactivarte el freno eléctrico, que estaría activado y no lo puedes movilizar. Y en el caso, te hablo, por eso cada modelo tiene su particularidad. Dolphin, la gente de BYD que nos dijo en el Dolphin, vos lo podés mover dentro del taller, Diego. No pasa nada. Le deshabilitás el eléctrico y lo movilizás. No va a pasar nada. Pero si vas a querer hacer el acarreo y lo vas a movilizar a gran velocidad o a velocidad media, ¿para qué correr el riesgo? Dice, siempre usen camilla y así es como se estila en todos lados. Después hay que ver, como dije antes, la particularidad de cada modelo. Por eso tratamos de bajar línea, por decir de alguna forma, en que la forma más segura y con estos métodos no hay ningún riesgo. ¿Bien? ¿Preguntas? La batería del Quid está en la parte trasera, debajo del asiento trasero. Okay. No, la batería no está tan expuesta, es una batería mucho más pequeña que la que pudimos ver en el Dolphin. Es una batería segura porque es de litio ferrofosfato. Pero bueno, los riesgos están para estar en la parte baja. Depende del modelo. Por ahora no tenemos experiencia de que nos hayan llegado a Sesbiauto, a nuestro desarmadero vehículo siniestrado, que eso para nosotros es materia prima experimental también. Todos los vehículos que van llegando a Sesbiauto a nosotros nos sirven para ver ante qué tipo de formación, el grado de exposición que tuvo esa batería o hacer mediciones para verificar, que ese va a ser nuestro gran objetivo, verificar a ver si se vio dañada o no y poder entender cuál es el riesgo, ¿no? El nivel del riesgo en colisión. Y supongo que tiene una correcta aislación para que el que está sentado en el asiento trasero no le llegue shock eléctrico. No, a ver, yo estoy explicando los riesgos, pero la cantidad de sistemas de gestión de la batería que tienen estos vehículos es altísima. Bien, porque muchas veces nos preguntan, ¿y es riesgoso? Diego, ¿puedo abrir el capó? Sí. ¿Qué vas a mirar? ¿Y tengo que agregarle agua al sapito? Y sí, agregale agua. No pasa nada. Lo que sí es importante entender que hay un protocolo de seguridad y hay interruptores, que es Plug Service, generalmente lo van a ver en el manual, que son interruptores, puede haber uno más, que tiene que saber no solamente el que va a trabajar sobre el vehículo, sino también el que va a hacer el acarreo. Por ejemplo, hay algunos que vienen con un rulo, con una forma que te permiten hacer un corte rápido. Eso más que nada está enfocado a bomberos, ¿bien? Para que puedan hacer un corte rápido de la energía. No todo el protocolo tan exacto como hace un taller de repente. Pero hay una cantidad de protección de seguridad altísima para minimizar los riesgos. ¿Puedo hacer una más? ¿Cómo, perdón? ¿Una más? Sí, una. Bueno. Sí. En los autos de Fórmula 1 del nuevo reglamento, ¿qué batería tienen? Porque estaba el caso de Fernando Alonso que le estaban dando shock eléctrico en el Gran Premio de Australia, por ejemplo. Ayúdame, Adri, que vos sos fanático de la Fórmula 1. Yo no soy tan fierrero en ese tema. Okay. Pero no, la batería de Fórmula 1, yo viendo el tema, chusmié. Y estuve mirando. Por lo que dicen, la batería de Fórmula 1 no es que tiene una gran capacidad de carga. De hecho, la batería de Fórmula 1, que son de iones de litio, tiene una capacidad de carga y descarga muy rápida. Y de hecho tiene una capacidad de carga muy rápida, porque en la vuelta ya están cargando. Y se usa en un periodo de tiempo muy pequeño. La particularidad que tienen esas baterías, y por lo que tengo entendido, que lo busqué en un chat, porque no tengo formalmente, son baterías, que es esas que mencionaba yo, NSM. O sea, de litio, litio, cobalto, manganeso. Ah, una mezcla. Sí, pero son baterías pequeñas y son baterías que tienen muy buena capacidad de carga. Es lo que llegué a encontrar yo informalmente, por eso lo repito. Claro, a mí me llamó la atención que a Fernando le daban shock eléctricos y además la otra duda que tenía es que cuando tienen impacto, si esa batería sufre golpe, cuando se van recargando, si pueden explotar esas baterías o en el caso de como son con cobalto y demás, puede que no exploten cuando se están recargando, porque ellos frenan en las curvas, recargan y arrancan. Sí, bueno, básicamente el riesgo está, pero me imagino que en la Fórmula 1 el nivel de protección que tienen esas baterías... Claro, porque en un auto común es más o menos lo mismo, pero se recargan con velocidad en vez de con freno. Claro, el freno regenerativo, exactamente. Bueno, en Fórmula 1 también pasa, que se cargan con el freno regenerativo.
Gracias. Bueno, desde ya muchas gracias por el tiempo y estamos a disposición. Bueno, hay una preguntita más. ¿Sí? Muchas gracias. ¿Cómo estás? Facundo, mi nombre. ¿Qué tal? Tenía dos consultas, puedes responder una si querés. Una es más práctica y la otra es más técnica. En principio, desde la practicidad nos llamó la atención lo que comentabas de las grúas y quería saber si estás al tanto, si ya en el servicio de grúa que ofrecen los seguros, las compañías de seguros como servicio tercerizado, ya están informados si tienen estas grúas o si hay que, digamos, pedirlas por afuera y después facturar, o si directamente, por ejemplo, yo tengo un cliente que tiene un BYD Dolphin y se le queda el auto, llama a la grúa, sabe, digamos, la empresa, la grúa sabe que tiene que enviar estas planchas diferenciales. Y por otra parte, la otra consulta que tengo, que es más técnica, es si a la fecha tienen estadísticas como para ver más o menos el riesgo de incendio, si tienen siniestros de incendio de autos eléctricos en comparación con los de autos a combustión normal, como para saber más o menos si hay algún parámetro que nos pueda indicar si hay mayor o menor riesgo y cómo encarar para ver a futuro el tema del mercado con los riesgos de incendio, que principalmente es lo que más me preocupa. Sí, Gracias. las dos preguntas son muy buenas. La primera me das pie a comentar que, bueno, desde CESBI trabajamos fuerte en la capacitación. De hecho, es lo que estamos trabajando muchísimo en este momento. Si ven en el stand de CESBI, ahí hay un QR donde van a poder ver las capacitaciones que estamos dictando, que muchas de ellas están enfocadas al mercado reparador y asegurador, pero también hay una capacitación que estamos dando a las empresas que dan servicio de traslado, específico para eso, bien, donde ven partecita de lo que yo estoy explicando, obviamente de base, pero hay mucha información técnica donde explicamos todos los recaudos. Exactamente, estamos trabajando en la capacitación de las empresas que dan servicio de acarreo. Y por otro lado, la otra que me habías hecho relacionada con estadística, es lo que le comentaba antes. La gran parte del mercado estaba conformada por vehículos híbridos de Toyota con baterías de níquel, con lo cual no había riesgo de incendio, más allá de propiamente por la composición química, también por su ubicación, porque no tiene alto grado de exposición donde está ubicada. Pero no tuvimos casos de incendio hasta ahora, al menos lo que yo vi llegar a nuestro desarmadero, ningún caso de incendio. Y eléctrico, 100% eléctrico, todavía no nos han llegado. Todavía no tuvimos ningún caso. Que de hecho nos estamos preparando, como comenté antes, en la etapa 3, para tener nuestro espacio donde alojar las baterías de litio que no pueden estar junto con las de níquel y que tienen requerimientos de seguridad muy distintos a lo que es una batería de níquel. Bueno, gente, muchísimas gracias por el tiempo. Que tengan buenas tardes.